Tras nacer el universo, se crearon las estrellas y los diferentes planetas. A cada uno de ellos se les otorgó unas características especiales. Así, mientras Marte era un enorme desierto con elevadas temperaturas, la Tierra era un planeta lleno de agua y vida, la cual transcurría a lo largo de 4 estaciones basadas en el día y la noche. Estoy triste. Amo al sol por su belleza y por su luz. Pero cuando se creó el universo se decidió que nunca estuviéramos juntos. Luna, no te desanimes. Tú eres la reina de la noche. Tu luz es fuerte y suave a la vez, y con ella es capaz de alumbrar a aquellas parejas que están dando sus primeros pasos. Cambiaría el calor que desprende y toda mi fuerza por pasar una noche hacia la luz de la luna. Eso es imposible. Por mucho que lo intentes o que lo desees, nunca podrás tener a la luna. De nosotros dos, yo soy el único que puede estar con ella, y con el suave algodón de mis nubes acariciar su blanca piel. Pero la luna no te quiere. Sabes que sus pensamientos son solo para mí. Tú puedes ser suave y dulce, pero de repente tornas violento y comienzas a mandar envenenados rayos contra aquellos que habitan la tierra. Tu batalla está perdida. Solo yo puedo acercarme a ella, cosa que tú nunca conseguirás. ¡Luna! ¡Luna! ¿Qué ocurre, Estela? ¿Por qué armas este escándalo? ¿No ves que puedes asustar a los habitantes de la Tierra? He estado hablando con Vía Láctea y entre café con leche y café con leche me ha contado que mañana se producirá un eclipse. Es tu oportunidad para pasar un instante junto al sol. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto. Cada 50 años se produce un eclipse en el que el sol y la luna coinciden en su recorrido a lo largo y ancho del universo. ¿Y cuándo dices que será? Mañana a las 12 en punto será tu momento. Dios mío, y yo con estos pelos y con mis cáteres sin pulir. Luna, acompañada por sus amigas las estrellas, se dirigió rápidamente a su habitación. La noche era corta y tenía que prepararse para una cita que, en el caso de no producirse, tardaría años en volver a repetirse. Mirándose en el agua de un estanque cercano, comenzó a peinar sus cabellos mientras que Estela, Estrellita y Estrella buscaban un vestido apropiado para la ocasión. Pero la noche llegó, y tras el rocío, el sol comenzó a calentar con su anaranjada luz el planeta azul. Oye, Sol, dicen que esta noche habrá un eclipse. ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí, se lo oí decir a las estúpidas amigas de tu querida Luna. Así que creo que esta noche haré llover tanto, que será imposible vuestro encuentro. No serás capaz. Esta es mi oportunidad. Quién sabe si tendré otra. Sol, rodeado por la incertidumbre, pasó el día con los nervios a flor de piel. Tras el atardecer, la noche llegó, y con ella la oportunidad de poder pasar unos breves instantes junto a su amada. Luna, despierta. Ha llegado el momento de conocer al sol. Es verdad, qué nervios, apenas he podido dormir nada esta noche. Oh, Sol, por fin puedo verte. Oh, Luna, por fin puedo ver tu blanca tez. Alto, con mis rayos y mis nubes impediré vuestro momento juntos. Ja, ja, ja. Si nosotras no te lo impedimos. Oh, Sol, por fin estamos juntos. Me has enamorado con tu luz y con tu belleza. Nunca pensé que pudiera quererte con esta pasión que desgarra mi piel. Oh, Luna, sé que no podemos estar siempre juntos, pues sé que es imposible, pero a pesar de la distancia sé que cuento contigo. Por eso quiero aprovechar esta noche como si de mis últimos instantes sobre el universo se tratase. Habéis sido testigos de una de las primeras noches de la historia en la que Luna y Sol han podido estar juntos. Por eso, no os extrañe si alguna vez, aun siendo de día, veis a la Luna cerca del Sol, pues desde esta noche se prometieron estar lo más cerca posible el uno del otro, aunque la creación no los haya hecho para ello.